Profesionales de la salud. ¿Cuál es una señal reveladora de que un paciente ha consumido drogas en gran medida a lo largo de su vida? Quiero compartirles algo que he llegado a conocer sobre la retinopatía por talco. Es fascinante y preocupante al mismo tiempo. Este fenómeno ocurre cuando diminutas partículas de talco se acumulan en los vasos sanguíneos de la retina, algo que se puede detectar durante un examen ocular rutinario en personas que han usado drogas intravenosas. Sin embargo, debo mencionar que la ausencia de esta condición no debería tomarse como una señal concluyente de que un paciente no ha consumido drogas intravenosas. De hecho, he aprendido que la retinopatía por talco es bastante rara, incluso entre quienes son consumidores regulares. En mi propia experiencia, tuve la oportunidad de observarla solo una vez, aunque no estoy en contacto frecuente con una población de alto riesgo. He leído con atención que las partículas de talco que son más pequeñas de 7 micrómetros tienen la capacidad de eludir la infiltración en los lechos capilares y entrar en el torrente sanguíneo. Esto significa que un filtro diseñado para micrones solo sería efectivo si pudiera atrapar estas partículas tan diminutas. Las implicaciones de la retinopatía por talco son serias y preocupantes. Se relacionan con la restricción del oxígeno en la retina y afectan directamente a los vasos sanguíneos. Esto puede conducir a hemorragias, isquemia, que es una falta de perfusión tisular, y a la neovascularización, que es el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos. Esta última situación, que se considera una retinopatía proliferativa, puede ser tan grave que podría resultar en ceguera a causa de un desprendimiento de retina traccional. Cuando me encuentro con un paciente por primera vez, hay algo que me llama la atención: su manera de levantarse con un entusiasmo desbordante para estrecharme la mano. Para mí, este detalle se ha convertido en un indicador casi infalible de si esa persona ha lidiado con un historial de abuso de drogas, especialmente si aún está en uso activo. A menudo, me doy cuenta de que este encuentro no está diseñado para abordar sus necesidades de salud o crear un ambiente de confianza con un nuevo proveedor. En cambio, parece más una especie de presentación de ventas, donde yo, como proveedor, me convierto en la víctima de su actuación con el objetivo de ganarme su confianza. En un contexto médico convencional, se espera que la confianza fluya en la dirección opuesta. Actualización. Quiero aclarar un poco mi reflexión. Me refiero a ese apretón de manos notablemente entusiasta, casi como el que se podría esperar de un vendedor de autos, no a esos saludos educados que son comunes en entornos profesionales. Lo curioso es que casi siempre es el paciente quien inicia la acción, ofreciendo su mano primero. En un escenario médico típico, el médico entra, se presenta con un "buenas tardes, soy el Dr. Brown, ¿en qué puedo ayudarte hoy?" y luego extiende su mano, que el paciente acepta. La dinámica de la que hablo es bastante distinta. Aquí, el paciente juega el papel del vendedor, mientras que el médico se convierte en el cliente. Espero que esta aclaración aporte más claridad a mi observación. Con el tiempo, he aprendido que la mayoría de los proveedores de salud desarrollan una comprensión bastante profunda de sus pacientes. Puedo identificar diversas señales que indican un posible consumo o abuso de drogas, y aquí te comparto algunas de las más reveladoras que he notado a lo largo de mi carrera. Primero, la mentira se convierte en algo habitual. He observado que muchos pacientes presentan comportamientos engañosos que despiertan mi sospecha. Por ejemplo, el repertorio de excusas que utilizan para solicitar recetas adicionales es realmente impresionante. Desde "mi equipaje fue perdido por la aerolínea", "los dejé caer en el inodoro", hasta "alguien me los robó" o "los dejé en casa de mis suegros. He escuchado estas frases una y otra vez, como un eco familiar. Otra táctica común es argumentar que la farmacia les faltó la receta cuando en realidad sí se les despachó. También me encuentro con una variedad de justificaciones cada mes sobre por qué necesitan más medicamentos, como un músculo tirado, un esguince de tobillo, o incluso drama personal como "mi novio me golpeó", o un brote de migrañas. Una de las señales más preocupantes es cuando un paciente busca la consulta de otros médicos, dentistas, o incluso médicos de urgencias, para llenar más recetas, mientras trata de no informar a su médico de atención primaria. Este tipo de comportamiento se convierte en un indicativo claro. Con frecuencia, recibo llamadas de familiares preocupados que me cuentan que el paciente está robando medicamentos o comprándolos en la calle. Recuerdo haber tenido pacientes que no dudaron en intentar robar talonarios de recetas de mi oficina. Aunque eso es más complicado hoy en día,
ya que muchos médicos optan por enviar recetas electrónicamente. Con los años, he llegado a desarrollar un instinto casi automático para detectar a estas personas. Los abusadores suelen convencerse de que son muy astutos, capaces de burlar a cualquier profesional. Sin embargo, la realidad es que sus patrones de comportamiento son casi siempre los mismos y muy evidentes, lo que los delata. Es fascinante cómo, a medida que pasa el tiempo, se vuelve casi intuitivo reconocer estas señales y comprender sus verdaderas intenciones. En mi experiencia como profesional de la salud, he aprendido que la verdadera habilidad radica en no depender de señales externas. Un análisis positivo de toxinas o un sistema vascular deteriorado pueden no revelar la historia de adicción de una persona. Lo fundamental es educarse a fondo en medicina y practicar de manera constante, para poder reconocer los distintos patrones. Con el tiempo esto se vuelve bastante claro. Un aspecto crucial que he internalizado es que, si un paciente se presenta ante mí sin la intención de abordar su adicción a las drogas, mi labor no es preocuparme por esa adicción en particular. Por ejemplo, si alguien con diabetes llega a urgencias debido a un accidente cerebrovascular y no está interesado en manejar su diabetes, no puedo imponerle ese tratamiento solo porque también necesita atención por su accidente. Reconozco cuando mis pacientes pueden estar lidiando con problemas de abuso de sustancias, pero raramente lo menciono, ya que no es pertinente hasta que se convierte en un factor relevante para su atención. Los cuerpos de estas personas parecen contar con una increíble resistencia a la muerte. He observado que los consumidores habituales de drogas y los alcohólicos, a menudo, logran sobrevivir a lesiones o enfermedades que tendrían consecuencias fatales para cualquier otra persona. Recuerdo un caso en particular. Tenía un paciente que era alcohólico, y, ya sea porque decidió dejarlo por su cuenta o porque no tenía dinero para comprar alcohol, no lo sé. Estaba intubado y recibió una dosis máxima de 3 sedantes por infusión continua. Y aún así, intentaba de forma débil quitarse el tubo de respiración. En ese momento, tuve que sujetarlo y luego tuve una conversación seria con su novia. Le dije que si realmente quería dejar el alcohol, por favor lo hiciera de manera adecuada y no lo abandonara de golpe. La abstinencia del alcohol y de la heroína puede ser mortal. Creo que el motivo por el cual estas personas logran sobrevivir tanto tiempo es que sus cuerpos están tan adaptados a un estado de hipervigilancia. Un factor que interviene aquí es la regulación hacia arriba. Los receptores de su cuerpo se han vuelto tan dependientes de la droga que han aumentado su producción. Cuando enfrentan una enfermedad o una lesión y no pueden conseguir su dosis, los medicamentos que les proporcionamos para ayudarles a mantenerse con vida tienen un impacto mucho más fuerte en esos receptores. Por otra parte, el acceso intravenoso con estas personas puede ser un verdadero desafío. En mi experiencia, muchas veces contaban con una línea PICC o una línea central. Es realmente impresionante lo que la adicción puede hacerle al cuerpo humano. En mi experiencia, he observado un patrón preocupante en ciertos pacientes. A menudo reflejan un profundo desencanto con el mundo que los rodea, como si todo les hubiera dado la espalda. 10 personas suelen encontrarse en una situación financiera precaria y arrastran relaciones fracturadas. Han renunciado a cualquier aspiración seria que podría haberles llevado a un camino más positivo. En muchos casos, su vida está marcada por diagnósticos como trastorno bipolar, depresión o TDAH. Sin embargo, resulta desalentador ver que ningún tratamiento parece ofrecerles alivio. Y a menudo su estado parece ser innegablemente peor durante nuestras consultas que en sus trabajos sin futuro, o en su estilo de vida que parece depender de los demás. Este estilo de vida parasitario se manifiesta a través de comportamientos que parecen centrarse en la búsqueda de medicamentos. Recuerdo claramente a uno que me dijo: «Doctor, ningún analgésico me ayuda con mis dolores de cabeza», como si esa fuera la respuesta a todo. A veces enfrento episodios de ira desproporcionada por su parte, acompañados de amenazas suicidas que, en ocasiones, tienen una carga manipuladora. Su impulsividad se percibe en casi todas las áreas de sus vidas. Una vez un paciente me comentó: «Doctor, no recuerdo mucho de aquel periodo, no estoy muy seguro. Cada médico que han visto anteriormente parece haber sido el peor en su experiencia personal, y por un breve momento, ven en mí una esperanza, como si fuera el mejor que han visitado, hasta que les niego una benzodiazepina, un tranquilizante fuerte o algún tipo de analgésico narcótico. En realidad,
Parece que una red de mentiras siempre los está siguiendo. Y lo triste es que al final, lo que hago como clínico no siempre es valorado. La lista de preocupaciones podría extenderse aún más si miro más allá de lo visible. A lo largo de mi experiencia en el ámbito de la salud, he notado ciertos patrones que revelan que un paciente ha lidiado con el consumo de drogas a lo largo de su vida. A menudo me encuentro con personas sin hogar que son traídas a emergencias, ya sea por la policía o por servicios de urgencias, o que llegan desde refugios. Al observar a estos individuos, puedo identificar que muchos se encuentran en medio de un retiro activo. Algunos se han inyectado recientemente o han consumido drogas, y a menudo llevan consigo las sustancias, ya que el síndrome de abstinencia les genera un malestar intenso. Lo interesante es que no suelen engañarse a sí mismos en cuanto a los resultados de las pruebas de drogas, sean anfetaminas, alcohol, opioides o cualquier otra sustancia. Además, hay una historia médica común entre muchos de ellos. He atendido a pacientes que se convierten en visitantes casi semanales, algunos en su búsqueda de rehabilitación y otros traídos por emergencias. Las marcas de inyección son un signo inconfundible, y he visto infecciones en la piel o heridas graves, que muestran cuánto conocen su propio cuerpo. De hecho, son capaces de localizar sus venas mejor que yo. El tejido cicatricial que portan es testimonio del uso sostenido de agujas. Y hay algo más que he notado. Los pacientes más exigentes a menudo saben exactamente lo que quieren, como si tuvieran una lista de compras en mente. Se frustran con el personal médico cuando no reciben sus medicamentos para el dolor con la prontitud que desean. Es una dinámica que, aunque desafiante, me ha enseñado a abordar cada caso con empatía y comprensión. A lo largo de mi experiencia, he llegado a notar que, visualmente, los usuarios de drogas intravenosas suelen dejar marcas en su piel que son difíciles de ocultar. En aquellos que han usado estas sustancias de forma regular, estas marcas de inyección son bastante evidentes, pero cuando se esfuerzan por disimularlo, es común que busquen inyectarse en áreas menos visibles, como entre los dedos de las manos o de los pies. Además, hay señales como ojos inyectados en sangre o pupilas que varían entre estar muy dilatadas o constrictas, dependiendo del tipo de droga que utilicen. Hay ocasiones en las que sus ojos muestran un brillo vidrioso, incluso con un seguimiento visual que parece estar un poco retrasado. La coordinación y la precisión frecuentemente también son un desafío para ellos. He observado que algunos de estos individuos a menudo buscan excusas para estar solos de vez en cuando. Los cambios de humor pueden ser repentinos, alternando entre altos niveles de energía y momentos de irritabilidad, como si su paciencia se hubiera esfumado. Respecto a los efectos físicos, esto varía según la droga y cómo se consuma. La metanfetamina, por ejemplo, es particularmente dura con los órganos. Generalmente, cualquier tipo de estimulante puede llevar a complicaciones cardíacas, forzando al músculo cardíaco a trabajar en exceso sin descanso adecuado. Cuando el corazón se acelera, a menudo el gasto cardíaco disminuye porque no tiene tiempo suficiente entre latidos para llenarse adecuadamente de sangre. Además, si se consume un opioide como el fentanilo, este puede reducir el impulso de respirar. Como resultado, la frecuencia respiratoria disminuye, haciendo que cada respiración sea más superficial. Esto provoca que el cuerpo no pueda absorber el oxígeno necesario para funcionar eficientemente. La bajada en la frecuencia respiratoria también permite que el dióxido de carbono se acumule, algo que normalmente se expulsa con cada exhalación. Mientras tanto, si los músculos del corazón trabajan más, producen más dióxido de carbono. Todo esto puede llevar a un estado de fatiga, afectar al sistema nervioso y, en el peor de los casos, provocar fallo respiratorio. Entonces tenemos un corazón que está trabajando más rápido, siendo menos eficiente y recibiendo menos oxígeno, algo absolutamente crucial para su funcionamiento. Esta acumulación de dióxido de carbono y la falta de oxígeno afectan a los órganos, llevando a un deterioro. Y esto es solo el comienzo. Los riesgos se extienden a infecciones, daños en los vasos sanguíneos, posibilidad de coágulos, efectos psicológicos en el individuo y en su entorno, y una larga lista de problemas. En conclusión, mis reflexiones me llevan a una recomendación simple: evita el consumo de drogas. Al observar a mis pacientes, hay ciertas señales que me indican que han pasado mucho tiempo lidiando con el consumo de drogas. Por ejemplo, la ictericia y una piel en mal estado son dos indicativos claros. Esas suelen ser consecuencias de la hepatitis C adquirida a través de agujas contaminadas. Además, a menudo encuentro que el corazón de estas personas presenta daños considerables,
Las válvulas cardíacas pueden estar comprometidas y el corazón mismo puede haber crecido, causando arritmias. En mi experiencia, es común que los pacientes se autorreporte, pero no es algo que todos los profesionales de la salud tomen en cuenta. Para nosotros, es una cuestión de conocer lo que necesitamos saber, ya que es crucial evitar interacciones dañinas con cualquier sustancia que estén consumiendo. No es que vayan a recibir una dosis masiva de hidrocodona que podría incapacitar a un caballo, pero se les brindará el tratamiento que necesiten. Recuerdo a aquellos que gritan en la farmacia preguntando ¿por qué no pueden obtener opioides 2 semanas antes de lo esperado? O se preguntan por qué no pueden llenar otra receta de Percocet del dentista mientras ya tienen un tratamiento en marcha. La verdad es que, si la farmacia no ha verificado con el manejo del dolor, es probable que se cancelen esos tratamientos. No soy un gran defensor de cómo se maneja el dolor en muchas ocasiones. Tengo la sensación de que se limitan a lanzar pastillas al problema, lo que, en muchos casos, solo alimenta la dependencia. Otra señal preocupante son los abscesos masivos alrededor de las venas. O bien hay un mal cuidado por parte del profesional de diálisis, o la persona ha estado usando agujas sucias, lo que resulta en abscesos que requieren atención. La hepatitis C es más común de lo que muchos creen, y suele ser fruto del uso compartido de agujas. Si estás atrapado en ese ciclo, es momento de hacer un cambio. La mayoría de las aseguradoras juegan a juegos complicados para cubrir los tratamientos de hepatitis C, y si no, puedes permitirte los $25,000 que puede costar un medicamento como Maybret. Es mejor evitar el uso de agujas sucias. La verdad es que la mayoría de nosotros, en el campo de la salud, nos preocupamos genuinamente por ti y tu bienestar. Desde mi experiencia en el ámbito de la salud, he observado que las señales de consumo de drogas pueden variar bastante dependiendo de la sustancia. Aquellos pacientes que presentan síntomas típicos del trastorno límite de la personalidad suelen estar bajo el efecto de una variedad impresionante de medicamentos legales, muchos de los cuales no están tomando como deberían. Recuerdo a una paciente en particular que no podía funcionar sin su lorazepam. Siempre estaba pidiendo más, aunque parecía que no le ayudaba en lo más mínimo. Curiosamente, otro paciente mostraba una actitud similar, pero con su oxicodona. Las situaciones más complicadas que enfrenté fueron en hogares de ancianos, donde los adictos a los narcóticos parecían estar en un estado perpetuo de no dolor, excepto justo 5 minutos antes de que su medicamento PRN estuviera disponible otra vez. En esos momentos, mágicamente desarrollaban un dolor insoportable y armaban un escándalo hasta que recibían su dosis. En mi práctica, decidí que era más efectivo presentarme puntualmente con sus medicamentos, aunque no fueran tratamientos programados. Discutir con ellos no valía la pena. Sabía que, una vez que esos pacientes completaran su rehabilitación y regresaran a casa, retomarían su habitual locura de automedicación. A veces, una enfermera con buenas intenciones intentaba educar a estos pacientes, pero inevitablemente se topaba con la ira de los adictos a las pastillas. Curiosamente, yo siempre fui bien recibido, incluso por aquellos que tenían una inestabilidad mental notable. En una ocasión, tuvimos a un joven de solo 22 años en un hogar de ancianos, quien estaba allí para el manejo de un vacío de heridas y necesitaba rehabilitación. La pregunta que muchos se hacían era, ¿cómo terminó un chico tan joven en un lugar así? La verdad es que su adicción al alcohol lo llevó a desarrollar una pancreatitis tan severa que resultó en un agujero en su abdomen, consecuencia directa de su abuso de sustancias. Así que ahí estaba él, con evidencia clara de un abuso severo de alcohol, un agujero abierto en su abdomen. En cuanto a pacientes que usaban drogas ilegales, no eran comunes en mi práctica, pero sí conocía a varios compañeros de trabajo cuya situación era preocupante. Recuerdo a una compañera que, tras llegar a su turno de 12 horas a las 2 de la mañana, parecía estar al borde del agotamiento durante las primeras horas. Sin embargo, tras un descanso para un cigarro, a las 4 de la mañana, regresaba llena de energía y lista para trabajar. No podía evitar pensar que algo más estaba sucediendo. Probablemente no estaba simplemente fumando. Otra enfermera era más descarada, usando aceite concentrado de THC de manera bastante evidente durante sus descansos. Esto hacía que su comportamiento no fuera un secreto en absoluto. Los colegas que consumían drogas duras normalmente presentaban un aspecto demacrado, como si estuvieran al borde de la vida, ya fueran consumidores de metanfetaminas, cocaína o adictos a la heroína.
En general, la falta de sueño y de comida les pasaba factura, y su apariencia lo decía todo. En mi experiencia, hay un aspecto del comportamiento que rara vez se menciona y que considero crucial. A medida que los años de consumo de drogas avanzan, es común observar una notable pérdida de habilidades sociales y modales básicos. Las excepciones a esto son aquellas interacciones que han sido ensayadas con el único propósito de conseguir la próxima dosis. Este desdén por los límites se vuelve evidente, sobre todo cuando les decimos que no les proporcionaremos lo que buscan. Aquí es donde se revela su naturaleza manipuladora. Es curioso ver cómo pueden ser excepcionalmente educados como un medio para un fin, pero esa fachada tiende a desvanecerse en el transcurso de varias consultas. Me resulta especialmente llamativo cuando una persona exhibe personalidades muy diversas en diferentes momentos, sin tener conciencia de esta variabilidad. Eso siempre despierta mi desconfianza. Para evaluar su comportamiento, a menudo coloco pequeños obstáculos en su camino, como pedirles que regresen por una revisión más tarde. Si no vuelven, ya sé que han conseguido su dosis en otro lugar. Por otro lado, si regresan y no les entrego lo que buscan, la respuesta es inmediata. Han estado lidiando con su deseo durante unas horas y enfocado todas sus expectativas en esa cita, lo que me permite ver claramente si son adictos. En contraste, alguien que realmente sufre aceptará cualquier plan alternativo para mitigar su dolor, mientras que los adictos desestiman esas opciones, afirmando que no les funcionarán tras haber esperado con ansiedad. La experiencia con el manejo del dolor ha sido un viaje fascinante y revelador para mí. A menudo, los profesionales de la salud han dirigido su atención hacia mi extraordinaria tolerancia a los medicamentos, un tema que ha creado curiosidad y un poco de alarma. Es curioso, porque nunca me he involucrado en el uso de drogas duras. Mi primer encuentro con la marihuana fue a los 35 años, un intento de mitigar un insomnio que me ha acompañado desde la adolescencia. Recuerdo con claridad un tratamiento de conducto en mis 20 años. Ese día, el dentista tuvo que recurrir a múltiples inyecciones de anestesia local debido a que un solo intento no fue suficiente. Más tarde, a los 29 años, tras un accidente automovilístico, me recetaron Vicodin. Sin embargo, tras un solo día lidiando con ese medicamento, me encontré devolviéndolo al médico, en medio de lágrimas y frustración. Después probé con Percocet, que tampoco logró aliviar mi dolor. Otras opciones como Oxycontin y Oxicodona aparecieron en mi tratamiento, pero al final, resultaron en una decepción. O como lo suelo hacer, desechaba esos medicamentos o los regresaba a la farmacia. Un momento particularmente memorable fue al dar a luz a mi hijo mediante cesárea. Tuvieron que rehacerme la epidural y, en ese proceso, perdí la sensación hasta la barbilla. Fue un poco inquietante. Después, tras completar una carrera de 10 kilómetros en agosto, terminé hospitalizada por deshidratación severa, y me administraron morfina y fentanilo, solo para descubrir que no aliviaban mi dolor. La situación llegó a ser insoportable hasta que finalmente me recetaron Dilaudid, lo que me permitió alcanzar el descanso que tanto ansiaba. Desde que experimenté el desarrollo tardío de mi menstruación a los 16 años, he lidiado con calambres horribles. Recuerdo ir a recibir inyecciones de Demerol para hacer frente al dolor, y ese recuerdo, junto con las pequeñas cicatrices oscuras que adornan la parte baja de mi espalda, aún perdura. La sensación de que el Demerol entraba en mi sistema era realmente intensa, como una oleada de euforia pura que me invadía, aunque no sin sus consecuencias. Hubo momentos de alucinaciones, lo que obligó a mi madre a quedarse a mi lado en el consultorio del médico, hasta que esos episodios amainaran. El Demerol, ¡qué experiencia! He notado que hay una expresión que se utiliza frecuentemente en los exámenes físicos. Parece mayor de lo que indica su edad. Y sinceramente, esta observación es acertada. Es impresionante cómo muchas drogas pueden desgastar el cuerpo. No es raro encontrarse con alguien que parece tener 80 años, cuando en realidad solo tiene 60. Para ser claros, nadie debería parecer un abuelo o una abuela a los 60. A esa edad, se espera que uno esté bastante funcional y llevar una vida activa y normal. Este fenómeno no se limita solo a las personas mayores. A veces puedo ver a alguien de 30 años que parece tener 50. Y eso definitivamente es un indicativo de que algo no va bien. Un efecto muy parecido lo vemos en aquellos que fuman. Y creo que en unos años, cuando estas personas que vapean sean mayores, también diremos lo mismo sobre ellos. Fumar realmente puede arruinar la apariencia de la piel
y afectar la salud en general. Si eres fumador, hay una alta probabilidad de que tu rostro refleje una apariencia enferma y claramente mayor de lo que realmente eres.